Martínez de la Dirección Nacional de Identificación Civil hace bastante tiempo, pero se las archivaba. Un poco lo que le vuelvo a decir, los fiscales archivan todo lo que es complejo. Hay muchos fiscales nuevos que ni siquiera tienen el know-how acumulado con los años de trabajo como para entender la gravedad del problema que tenían en sus manos. Bien. ¿Qué pasa? Extenderlo en lo que yo, el primer caso, cuando me llegó a mí fue porque este comisario Martínez, que realmente debo destacarlo porque se preocupó mucho a pesar de que no lo atendían cuando él planteaba el problema, detuvo a un ciudadano ruso cuando estaba tratando de obtener documentación uruguaya aquí en Uruguay. Me llama y allí yo me entero de la situación y dispongo, como era un caso de flagrancia, de la detención de este ciudadano, de la señora rusa que iba como traductora, y que los condujeran a mi fiscalía. Ahí le pido a quien era mi adscripta, la doctora, no sé si es Juliana Berlini o bueno, no, porque ella tenía un expediente que venía de antes de que yo asumí en marzo en la fiscalía, que estaba vinculado con esos cheques y había hablado conmigo un mes atrás para ver cómo lo seguíamos. Yo le había dado algunas indicaciones. Me da esa documentación y bueno, a partir de eso pude reunir evidencia suficiente de que estábamos ante una situación que participaban varias personas y pedir órdenes de allanamiento y incautación de aparatos electrónicos y de documentación a un escribano y a otro ciudadano ruso. A partir de ese fin de semana, o de la documentación que obtuvimos en el estudio del escribano, en la casa del escribano y en la casa del ciudadano ruso, ahí fue que conectamos a Astesiano, que él estaba ejerciendo funciones como custodio del presidente de la República con este grupo de gente. Ahí se nos presentó un problema muy grande porque teníamos una conexión con el sistema político que no sabíamos hasta dónde podía llegar. En realidad se lo planteé el fiscal general y el fiscal general al subrogante, Juan Gómez, y lamentablemente tomó una actitud que no corresponde porque no tenía las características realmente para ejercer el rol que le había entregado Jorge Díaz, y no quiso involucrarse con el problema. Ahí, bueno, logramos que el ciudadano ruso nos contara toda la operativa que se hacía desde Rusia. Fue formalizado, se hizo un acuerdo, fue penado por un juez. Con respecto a él, se trabajó y se terminó. Bien. Con respecto al escribano, a la esposa del escribano, que luego fue detenida también, y al ciudadano ruso, ellos fueron más reacios a aceptar su responsabilidad. Finalmente, el ciudadano ruso también llegó a un acuerdo con la fiscalía. Y nosotros, a partir de la conexión que hicimos, de inmediato, yo le planteé al juez y le expliqué que necesitaba la detención y una orden de allanamiento y de incautación de efectos en la casa del custodio del presidente. Eso fue un viernes. El juez analizó mi pedido, le entendió que era razonable el pedido y me autorizó a hacer esa diligencia. Cuando lo fuimos a hacer el sábado nos enteramos de que Astesiano estaba en el exterior acompañando al presidente y a sus hijos en un viaje. Por lo tanto, dejamos todo un sistema de seguridad en el aeropuerto y fue detenido recién cuando arribaban en hora de la noche o del domingo, de la madrugada del lunes. Bien. En realidad, la primera respuesta desde lo político fue una respuesta de enojo hacia mí. O sea que sí, la presión fue grande. El presidente dio incluso una conferencia de prensa apoyando a su custodio porque ni se imaginaba de lo que yo estaba hablando. Los ministros Bustillos y ministros de Interior en un primer momento tampoco puedo decir que colaboraron demasiado con la investigación. Sí tuve un gran apoyo por parte de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que nos trabajaban a un ritmo y sin obras, sin nada. Yo les pedía que me trabajaran
hagan toda la documentación, y lo hicieron. O sea que los 2 primeros meses, mientras yo investigaba a los ministros, investigaba también dentro de la torre ejecutiva si había alguien de la torre ejecutiva de alto rango que tuviera vinculación con este hecho de Astesiano, no estaba muy contento la gente del gobierno, y así me lo hicieron saber. El fiscal general se mantuvo alejado. Luego, a partir de diciembre, que pude tener una visión más general de lo que estaba pasando, para mí, por suerte, porque yo soy muy demócrata y creo en las instituciones, de a poquito fui despejando que cualquier autoridad de la torre ejecutiva y los 2 ministros de los 2 ministerios que estaban involucrados con esa documentación hubieran tenido participación para recibir alguna ganancia de esos actos que realizaba Astesiano. Fue en ese momento, en lugar de alegrarse el grupo opositor político, yo nunca había visto politizar una investigación de esta manera. Cuando dice grupo opositor, ¿se refiere al Frente Amplio? La ciudad del Frente Amplio. Bien. Comenzó un acoso personal a los efectos de presionarme para que sí o sí vinculara al presidente de la República con los delitos de Astesiano. También otra presión para que sí o sí lo vinculara con una supuesta situación de violencia hacia su esposa que no existía. Y bueno, y cuando vieron que yo me mantenía firme, porque tengo muchos años de trabajo, por lo tanto tengo la espalda dura, luego comenzó la violencia personal. Empecé a investigar a mi familia. Bueno, yo pertenezco a una familia que, por sobre todo, casi todos son digamos, afines al Partido Nacional. Yo, en mi adolescencia, milité para las coordinadoras de Wilson Ferreira Lunate del Partido Nacional, y a partir de eso empezaron a contaminar las investigaciones, invocando que yo estaba defendiendo. Habíamos llegado al absurdo de que quien en realidad los puso en una situación incómoda, ahora para ellos los estaba defendiendo. Yo estaba defendiendo al presidente de la República, al ministro y a todas las autoridades, como si eso fuera posible para una simple fiscal que ni siquiera tiene el apoyo del fiscal general. Y esa violencia la ejercían mediáticamente, me imagino también, porque me acuerdo que los medios también un poco contribuían de alguna manera con determinada desinformación también, ¿no? Me imagino que recibió cierta violencia mediática usted y su familia. Recibimos mucha violencia mediática. Los medios realizaron una historia paralela que nada tenía que ver con el expediente real. Yo los primeros 2 meses del 2022, lo que es octubre, noviembre, diciembre, realmente no lo pasé bien. Luego, cuando uno tiene muchos años, ya me empezó a importar nada y a no atender las agresiones. Sí, mis hijos la sintieron mucho y hoy siguen enojados con toda esa situación. Lo cierto es que, bueno, en definitiva, yo ya investigué, una vez terminado de investigar toda la documentación de este último gobierno blanco, comencé a investigar la extensión de documentación en los gobiernos anteriores y detecté que había mucho más documentación otorgada durante las 3 gestiones del Frente Amplio. Eso fue en febrero, se armaron carpetas investigativas, y en esa circunstancia fue que Leal pretendió introducirse en mi investigación y procuró contactarse con Astesiano. Cuando me llegó esa información, lo citamos como testigo a los efectos de poder comprender por qué una persona que además integraba el Ministerio del Interior durante la época en que se extendía esta documentación, o sea que podía ser en definitiva un involucrado, se estaba tratando de introducir en la investigación, y la realidad es que su respuesta no era nada clara y al contrario, dejaba varias dudas. Cuando una persona declara como testigo, si miente, comete un delito. Cuando una persona declara como imputado, si miente, no comete un delito. Entonces, ante esa situación, a los efectos de todas las garantías, es que le transformé la condición de testigo a imputado para que él pudiera tener su abogado al lado y, bueno, si no me decía la verdad, no fuera un delito. Bien. Lo que siguió después fue todo un show que realizó su defensor, el doctor Camaño, y yo ni siquiera creo de que esté vinculado exclusivamente con Leal. De hecho, Leal desapareció.
leal, a mi juicio estaría siendo mandados para alguien, y yo creo que el problema más serio estaba vinculado con que yo estaba investigando, había abierto investigaciones de documentación extendida a ciudadanos rusos, ucranianos, también algunos latinoamericanos, cubanos y venezolanos en las gestiones del Frente Amplio. Tremendo. Y de los elementos que yo tenía, había pero muchas dudas, o más bien una cuasi certeza de que se le había dado documentación a gente que no tenía derecho para acceder a ella. Tremendo. Y la gran pregunta era ¿por qué? A ver, los rusos venían, sacaban la documentación y se iban. No era porque Uruguay es tan precioso que querían venir a vivir acá. Los rusos venían y después sacaban visas para Estados Unidos o podían moverse libremente por Europa. Y eso es un peligro importante para nuestro país, porque si cometían algún acto inadecuado, el país que quedaba involucrado éramos nosotros, ¿no? No era un problema menos. Exactamente. ¿Por qué había tanto ruso interesado, ¿no?, en conseguir la documentación vía uruguaya? ¿Había alguna posible conjetura de que había cierta afinidad política bajo los gobiernos del Frente Amplio y por eso querían tratar de conseguir los pasaportes, esa documentación en Uruguay? ¿Habían como una vía de acceso más fácil? Una pregunta, ¿no? Una hipótesis, pregunto. A ver, yo creo que esa gente quería sí tener la posibilidad, como a veces los uruguayos quieren tener la doble nacionalidad, mis hijos tienen la nacionalidad europea, ellos querían tener la posibilidad de poder obtener visas para Estados Unidos. De hecho, casi todos los que pudimos detectar que tuvieron la documentación tramitaron la visa para Estados Unidos, y además ellos con la documentación uruguaya podían moverse libremente por Europa. Bien. Sí creo que por una cuestión ideológica hubo una época que no fue esta última, pero en esta última también se fue muy desprolijo al momento de los controles. Yo se lo dije al presidente que desde el ministerio, a mi juicio, se había trabajado mal y me habían dado mal la información a mí cuando yo investigaba, pero la realidad es que yo creo que sí, que se gestó en un momento donde había una afinidad ideológica entre los gobernantes de nuestro país y los de estos países, y para esta gente eso era más fácil. Lo cierto es que en Rusia se armó una organización que estaba pensada para alcanzar y lograr estas documentaciones, y según lo que nos dijo el ruso penado, se cobraban entre 80.000 y 100.000 euros, o sea que estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Mucho dinero, muchísimo dinero, la verdad, muy interesante lo que nos está contando de primera mano Gabriela, muy interesante, y algo que me llama muchísimo la atención. Tengo muchísimas preguntas y me imagino que los oyentes también. De hecho, acá le mandan mensajes, le mandan saludos acá. Dice, buenas noches, Hansen, muy bueno el programa como siempre. Felicito a la señora Gabriela Fossati porque renunció. No quiso corromperse y renunció. Hizo bien su trabajo. Le manda saludos Gladys de Bella Unión, dicen por acá. Bueno, muchas gracias, Gladys. Muchísimas gracias. También manda saludos acá. Florencia dice, saludos para Gabriela, mujer con una espalda fuerte, como dijo, vamos saliendo cada vez más animándonos. Mandan saludos también desde acá de Montevideo. Bueno, le digo gracias y pienso exactamente lo mismo. El otro día tuvimos un acto de mujeres blancas y cuando me vienen a felicitar y destacan qué valentía haberme enfrentado, yo les digo, todas podemos, todas. Algunas tenemos que empezar, pero yo creo que todas las mujeres y bueno, y los hombres también, pero podemos empezar a hacer la diferencia. Porque además hay una determinada etapa de la vida en la cual la diferencia la hacemos para lo que vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Claro. En realidad está en nosotros mejorar el producto que le vamos a dejar a nuestros hijos y creo que jugársela es un buen camino para ser buenos padres también. Y me imagino, hablando de esto tan importante que es la familia, que jugó un rol